Aprueban proceso constituyente paritario. Comisión de Obras Públicas continúa audiencias para avanzar con agenda legislativa. Aprueban legislar sobre modernización de subvención escolar preferencial. Analizan seguro médico para atender lesiones de deportistas. Destacan avance en materia de independientes y participación indígena. ¿Cómo están? Les saludamos y damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos, como es habitual, en este horario para revisar parte de las informaciones más importantes ocurridas aquí en la Cámara de Diputados. Y entrando de inmediato en materia, les contamos que al Senado fueron despachados los proyectos que permiten que el proceso constituyente incluya un principio de paridad de género y la representación de independientes y pueblos originarios. Necesitaban 93 votos y lograron 98. La sala de la Cámara aprobó en general y en particular el proyecto que incorpora un principio de paridad de género tanto para las candidaturas como para la elección de la convención, que será la encargada de redactar una propuesta de nueva constitución política, lo que fue valorado por la vicepresidenta de la Cámara, diputada PPD, Loreto Carvajal. Felices, inmensamente contenta y esperanzada que el Senado haga lo propio, que se haga justicia. No se escribe nunca más una constitución en Chile sin la mano y sin la fuerza de las mujeres. El proyecto establece cuotas paritarias para las candidaturas, que las mujeres se ubiquen primero en las cédulas de votación y además, a través de un proceso de elección, garantiza participación femenina en la convención. Las diputadas Joana Pérez del ADC y Daniela Chicardini del PS celebraron el avance. Agradecer a la bancada, a todas las bancadas, a las mujeres valientes y por cierto también a las invisibilizadas, a las mujeres de regiones, a las mujeres urbanas, a las rurales, a todas ellas podemos cambiar Chile desde las mujeres y para las regiones y el país. El construir un nuevo país sin la mitad era impresentable, era inaceptable y sin las mujeres en un órgano constituyente, entendiendo que tiene que existir, ¿no es cierto?, paridad, mitad hombre y mitad mujer, para que efectivamente esté legitimado y esté representado como esperamos todos los chilenos y chilenas, era tremendamente importante. Así que estamos muy contentas y a seguir trabajando en el Senado. Las diputadas del Frente Amplio, Gael Yomans y Camila Rojas, destacaron la intensidad de las negociaciones para conseguir el quórum que esta reforma necesitaba. Primero se nos cayó la indicación, la peleamos, se presentó este proyecto de ley, fuimos voto a voto convenciendo a parlamentarias para que apoyaran este proyecto de ley. Y es por eso que este paso es sumamente importante en materia de paridad de género, en materia también de independientes que van a poder presentar listas, y esto hace que el proceso sea más democrático, más representativo de la sociedad en Chile, y eso obviamente que es una genial noticia hoy día para las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Lo que ha pasado era inimaginable hace unos meses y esto solo fue posible porque ha habido movilización, porque ha habido organización. Esto se debe precisamente a que en las calles se expresó la necesidad de cambiar la Constitución. El 15 de noviembre se dio un primer paso que fue firmar el acuerdo, pero en el acuerdo no estaba esta materia y nosotros nos la jugamos porque estuviera. En estas negociaciones un rol clave jugó Renovación Nacional, principalmente las diputadas que habían promovido el proyecto de ley tras no contar con el respaldo de la UDI para introducir el cambio en la reforma constitucional alcanzada tras el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Aspectos que abordaron las diputadas Marcela Sabat y Paulina Núñez. Fue un trabajo de mujeres por las mujeres. Este trabajo fue de corazón, fue unido, fue con compromiso, fue con convicción. Son años de lucha por mujeres que no han tenido voz. Hoy día, después de años de subrepresentación, podemos hablar de que vamos a tener un proceso constituyente paritario donde las mujeres van a estar representadas. Para aquellos pesimistas o que creen que el país se va a venir abajo, que hace 4 o 5 años votamos a favor el 60-40% de mujeres como candidatas. Y en esa oportunidad los discursos eran muy parecidos a los que tenían hoy día aquellos que votaron en contra. Yo les quiero decir que creo en mi país,
que creo en que las personas van a participar del proceso constituyente, que creo que vamos a llevar las mejores mujeres, las más competitivas, como lo hicimos con Renovación Nacional en el último proceso electoral, y que por lo tanto vamos a tener una convención, si así lo quieren los chilenos, que va a ser representativa y que va a reflejar la votación de cada uno de nosotros en las urnas. Las diputadas Catalina Pérez de Revolución Democrática y Carol Cariola del PC anunciaron que seguirán negociando para que este proyecto tenga el respaldo suficiente en el Senado. Gracias al pueblo de Chile movilizado, gracias a las feministas de nuestro país que dieron una lucha incansable por garantizar la paridad de género, hoy día podemos decir que pasamos esta primera barrera. Pasamos la barrera de la Cámara de Diputados y Diputadas y esta pelea hoy día se va al Senado. Hoy en la tarde también estuvimos reunidos con las senadoras de oposición para garantizar que este proceso también pueda continuar en el Senado y que pueda salir y garantizarse que lo que se inició en la Cámara de Diputados pueda continuar y se transforme en una realidad. En el Senado se necesita un quórum de 3/5 de los votos para su aprobación. Esto es el respaldo de 26 senadores y senadoras. La Comisión de Obras Públicas continúa con las audiencias para avanzar en la agenda legislativa. En su última sesión, esta instancia, que además trata transportes y telecomunicaciones, recibió una denuncia por cobros irregulares en las cuentas de agua de algún sector de Valparaíso y una exposición sobre el proyecto que establecerá el roaming a nivel nacional. Los integrantes de la Comisión de Obras Públicas continuaron con la ronda de audiencias para abordar los diversos temas que contempla su agenda legislativa. Así lo dio a conocer el presidente de la instancia, diputado René Alinco. El legislador comentó que partieron la sesión con una denuncia sobre cobros irregulares en las cuentas de agua en la región de Valparaíso. El hecho, según la información entregada por Héctor Gutiérrez, vecino de la zona afectada, se estaría dando principalmente en el prorrateo de los condominios y edificios. Ante la gravedad de la situación, los diputados acordaron citar al superintendente de Servicios Sanitarios y del CERNAC para que se pronuncien sobre el problema. Denunció las situaciones de los departamentos básicos, de gente humilde y gente trabajadora. En definitiva le cobran 2 veces el consumo, así de simple. Por lo tanto, la comisión acordó citar al superintendente sanitario, digamos, nacional, y también al director nacional de CERNAC para que nos aclare esta situación. Y ahí vamos a invitar también a la persona que vino, justamente porque él representa una organización de consumidores. Y esto es importante, y la gente que nos ve, si tiene algún reclamo que hacer y concierne a nuestra comisión, vamos a recibir gustoso su reclamo, ¿cierto?, su sugerencia, pero obviamente tiene que tener el asidero necesario. Posteriormente, escucharon a la jefa del Departamento de Autorizaciones, Estudios y Análisis Jurídicos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Elena Ramos, y al ex subsecretario de la mencionada cartera, Pedro Huichalaf, sobre el proyecto que obliga a permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional. Para el diputado Javier Hernández, la norma en estudio que establecería el roaming nacional será de gran beneficio para aquellos sectores del país que se encuentran aislados, especialmente donde la geografía es muy fragmentada. Este proyecto de ley es de un beneficio realmente importante para todas aquellas comunidades aisladas. Por ejemplo, uno se recuerda a San Juan de la Costa, una zona que es de difícil acceso, que tiene una geografía quebrada, difícil. Entonces no llegan las telecomunicaciones como llegan en las ciudades. Y esto va a permitir que cualquier usuario de cualquier empresa, aunque no tenga antena en la localidad, se puedan comunicar. Y este es el roaming obligatorio. Hoy día estamos viendo que sea obligatorio o que sea de común acuerdo entre las empresas. A la próxima sesión se invitará a la autora del proyecto, la senadora Jimena Órdenes, para que explique los alcances del texto legal en trámite, al ex subsecretario Pedro Huichalaf, para que profundice sobre los pros y contras de la norma y los resguardos legales que se deben tomar para su buen funcionamiento, y a los diversos expertos que aún queda por escuchar. Aprueba legislar sobre modernización de subvención escolar preferencial. La propuesta que tramita la Comisión de Educación busca dotar
de mayor autonomía a las escuelas y directores, facilitando la gestión administrativa de los establecimientos educacionales. Por 7 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, la Comisión de Educación aprobó la idea de legislar del proyecto de ley originado en mensaje que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial SEP. La iniciativa pretende ajustar las disposiciones de la Ley 20.248 que establece esta subvención a la normativa vigente, extendiendo el beneficio a todo el sistema escolar subvencionado. En ese plano, el proyecto permitirá que todos los alumnos prioritarios y preferentes que asisten a escuelas subvencionadas se beneficien con la SEP. El diputado Jaime Belolio se mostró a favor de la iniciativa y aseguró que esta apunta a mejorar la educación pública y la situación de los estudiantes más vulnerables del país. Primero, 210.000 niños más que antes no estaban con SEP, hoy día la van a tener. Segundo, 30% más de recursos para las escuelas más vulnerables del país, que a la vena de los lugares y los estudiantes que más necesitan esos recursos. Entonces, y por último, desburocratiza la labor que tienen que hacer los directores y la misma comunidad escolar. La verdad, entonces, es que veo que es un muy buen proyecto, lamento que no haya sido aprobado de forma unánime. Por su parte, el diputado Juan Santana se abstuvo en la votación y llamó al gobierno a entregar mayores garantías que respalden el buen uso de los recursos SEP. Nos interesa legislar acerca de esta materia, pero al mismo tiempo nos interesa tener garantías que creemos que no tiene esta iniciativa, que no tiene este proyecto, para que estos recursos perfectamente se puedan ejecutar y además estén enfocados en los sectores más vulnerables y respondan al motivo por el cual se creó esta ley hace algunos años atrás. Queremos que esta flexibilidad de la que habla el Ministerio de Educación se traduzca también en rigurosidad en cómo se van a gastar los recursos. Lo que no queremos es que estos recursos, los SEP, de alguna manera sean utilizados en resolver aquellos problemas que la educación pública acarrea desde hace mucho tiempo y que tienen hoy día una línea de financiamiento y tienen una responsabilidad por parte del Estado. No queremos que estos recursos pierdan el objetivo para el cual fueron creados. La iniciativa enmienda la ley SEP para permitir que todos los alumnos prioritarios y preferentes que asisten a escuelas subvencionadas se beneficien. Además, ajusta disposiciones a la normativa educacional aprobada con posterioridad a su publicación y define que la SEP dejará de depender de la suscripción a los convenios de igualdad de oportunidades y excelencia educativa, que se eliminan, especialmente considerando que 700 escuelas subvencionadas no lo han suscrito, con lo que cerca de 200.000 estudiantes no reciben la SEP, para pasar a ser un derecho de los estudiantes prioritarios y preferentes. Analizan seguro médico para atender lesiones de deportistas. La Comisión de Deportes analizó la realidad que enfrentan deportistas de alto rendimiento y futbolistas al momento de lesionarse, recuperación que suele tardar si no se atienden en centros médicos especializados. Por ello, estudian un proyecto que asegure esta atención. La Comisión de Deportes viene analizando desde hace un tiempo un proyecto de ley que exige la celebración de un contrato entre las sociedades anónimas deportivas y las deportistas que sean parte del Campeonato Nacional Femenino. En sesiones anteriores recibió a futbolistas de Santiago Morning, de las cuales cerca de 14 poseen una relación laboral y tienen acceso a convenio de salud. Pero ¿qué pasa con el resto? Cerca de 800 mujeres dedicadas al fútbol que reciben bonos, becas, indumentaria, pero nada formal. Este hecho motivó a las y los parlamentarios a analizar el tema y ligarlo con otra moción, que consagra el deber del Estado de velar por la seguridad e integridad física y psíquica de los deportistas e implementar protocolos de atención médica de urgencia. Por ello invitaron al traumatólogo de Clínica Med, especialista en la atención a deportistas, Jorge Cheire, médico que detalló las necesidades que enfrentan, las principales lesiones y los tiempos de recuperación que necesitan. Jorge Cheire explicó que las patologías deportivas son diferentes y necesitan una atención especializada, por lo que debieran contar con un seguro médico adecuado que incorpora además el tema del embarazo en las mujeres. Por Código del Trabajo corresponde atenderse en una mutualidad, sin embargo estos centros médicos no cuentan con los especialistas necesarios ni con el tipo de tratamiento que requiere el devolver al deportista su máximo rendimiento. Y por lo tanto, los deportistas se quedan cortos con este tratamiento. No es efectivo, tienen mucha espera para poder ser atendidos y no logran recuperarse en los tiempos que requieren. Por lo tanto, es de vital importancia poder desarrollar un tipo de seguro que pueda otorgarle
la cobertura adecuada en los centros que están especializados en deporte. Igualmente agregó que se debe transparentar la situación de las futbolistas que trabajan sin contratos, que no es muy diferente de lo que pasa también con parte del fútbol masculino profesional, de manera que cuenten con contratos adecuados y la atención médica que necesitan. La diputada independiente Erika Olivera, autora de ambas iniciativas en pro de las futbolistas y los deportistas, comentó que los accidentes de las competidoras de BMX Carla Ortiz, que quedó con 10 fracturas y colapso pulmonar, y la joven de 18 años Martina Timis, que sufrió un accidente y se lesionó la columna en Argentina, y cuyos gastos y traslados financió el gobierno del vecino país, la motivaron a presentar el proyecto sobre la atención médica integral para deportistas. Olivera añadió que en la actualidad los deportistas PRODAR cuentan con seguro médico, pero no es suficiente. Los deportistas que hoy día son considerados PRODAR cuentan con un seguro. Los PRODAR PRODAR es una beca que entrega el Estado para los deportistas que ya tienen un resultado a nivel internacional. Y ellos cuando viajan tienen un seguro, pero solamente para el tema de viaje. O sea, si se accidentan en la competencia o fuera del país, ellos están asegurados. Pero cuando el deportista se lesiona, cuando el deportista en un entrenamiento, por ejemplo, tuvo cualquier tipo de lesión, eso no se cubre. Y desde ahí es que nacen estas iniciativas que buscan también hoy día buscar o acercar a la salud hacia el deportista, que es muy importante. Por su parte, la diputada comunista Marisela Santibáñez manifestó que el seguro para las futbolistas no se relaciona al tipo de lesiones que enfrentan. En el caso del fútbol de mujeres, hablamos de desmembramiento, hablamos de seguro de muerte, cosas que no son habituales. Parece ser más cercano a un hombre que trabaja en la construcción, a una persona que trabaja en la minería, a una persona que en el fondo está poniendo su cuerpo en riesgo. Desmembramiento estamos hablando de una extensión de un brazo o una pierna menos. No es habitual en el deporte, menos en el fútbol femenino, que alguien pierda una extremidad. Entonces, en base a eso vemos que es incompatible o que a veces los seguros no son los que deberían ser. Y la próxima semana, gracias a la participación del doctor Jorge Cheire, vamos a tener la visita de quien hace desde el gobierno, quien hace quien hace estos seguros, quien hace estos convenios. En una próxima sesión de la Comisión de Deportes, las y los parlamentarios analizarán en detalle el seguro del IND para 800 deportistas PRODAR. Destacan avance en materia de independientes y participación indígena. Y tras la aprobación en la Comisión de Constitución de los mecanismos para facilitar la elección de candidatos independientes y escaños reservados para los pueblos originarios, el respaldo en sala ratificó estos espacios que, de acuerdo a la visión legislativa, van en la línea de dar mayor legitimidad al proceso constituyente. La participación indígena y de independientes fueron parte central del debate que se ha hecho en torno al acuerdo por el proceso constituyente, abordado en extenso por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara y posteriormente en sala, donde logró ser respaldado luego de los cuestionamientos que se generaron por parte de ciertos sectores del oficialismo que manifestó su rechazo a estas materias en el marco de la ratificación del acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Y es que más allá de este debate, ambos temas serán analizados ahora por el Senado en su segundo trámite constitucional. La primera propuesta, ratificada en general por 144 votos y 1 en contra, abordó la situación de los independientes y la paridad de género. Respecto de lo primero, se permite la conformación de pactos electorales de independientes en el proceso de presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme para la redacción de una nueva constitución política de la República. Por ejemplo, 2 o más candidatos independientes podrán acordar un pacto electoral que regiera exclusivamente en el distrito electoral en que declaren sus candidaturas. En tanto, los pactos electorales de candidaturas independientes podrán presentar en cada distrito hasta un máximo de candidaturas equivalente al número inmediatamente siguiente al número de convencionales constituyentes que corresponda elegir en el distrito que se trate. Noticia calificada como un verdadero avance por los diputados René Zafirio y Matías Walker. Hay que distinguir entre la cantidad de firmas que se exige a los candidatos considerados individualmente y la cantidad de firmas que se exige a las listas de candidatos independientes. En el caso de los candidatos considerados individualmente, es 0,4 de firmas de las personas que votaron en la última elección de diputados, en el respectivo distrito. Y en el caso de las listas de independientes, se establece que ese porcentaje será del 1,5.
para todos los candidatos en su conjunto. Que no hayan trabas para los independientes. Eso era algo muy importante, van a poder sumar sus votos. La mayoría de los chilenos son independientes. Hoy día fuimos capaces de dejar la calculadora de lado y vamos a tener una convención constituyente que va a ser representativa de la diversidad de Chile. Pero el llamado es al Senado, para que la conquista que logramos hoy día no la paguen, que escuchen a la gente. Yo estoy seguro que al igual que nosotros podemos lograr también estos 3/5 que son tan necesarios. El segundo proyecto, aprobado en general por 141 votos a favor y 1 en contra, establece que con la finalidad de resguardar y proteger la participación y existencia de los pueblos originarios de Chile en las elecciones de los convencionales constituyentes para redactar la nueva Constitución, se establecerán escaños reservados exclusivamente para pueblos originarios, el cual será garantizado en forma independiente a la opción elegida durante el plebiscito del 26 de abril del 2020, un hecho histórico para el pueblo mapuche, puntualizó la diputada Emilia Nullado. Y para nosotros, quienes somos de pueblos indígenas, es un hecho histórico el que hoy día se haya aprobado en materia general este proyecto, pero nos va a quedar la revisión de los mecanismos y los procedimientos que éstas se deben llevar a cabo en el Senado. Para el pueblo mapuche, que tiene una historia reivindicatoria de derechos, por lo tanto también de derechos territoriales, culturales y lingüísticos, hoy día marca un hito distinto donde la clase política pudo en cierta forma colocarse de acuerdo para definir y poder incorporar dentro de la Convención Constituyente a los pueblos indígenas. No fue nada fácil, por lo tanto yo debo valorar la presión que ejercieron aquellos dirigentes que vinieron permanentemente al Congreso a hablar con diversos parlamentarios. Debo valorar la presión que ejerció también nuestro Lamien Marcelo Catrillanca, que ha estado todos estos días dialogando con cada uno de los parlamentarios. Debo valorar la presión que ejercieron los alcaldes del pueblo mapuche para venir a interlocutar y a venir a exigir y a señalar qué significa para los pueblos indígenas el contar con escaños reservados. Las elecciones de los convencionales constituyentes para pueblos originarios serán en un solo distrito a nivel nacional y se resolverá por mayoría simple hasta completar el número de escaños reservados. Participación indígena y de independientes que ahora sigue su trámite en el Senado. Y así llegamos al término de Frecuencia Legislativa, agradeciendo su compañía y atención. Les recordamos que estas y otras informaciones están disponibles al ingresar al www.cámara.cl y también a través de nuestros diversos formatos audiovisuales. Muchas gracias. Hasta pronto.